Saludos y buenos días, muy amada, preciosa, bella, bendecida Iglesia del Señor y familia CCA y los amigos y amigas que nos están viendo. Gracias por sintonizarnos, gracias por conectarte con la fuente de vida, de la única verdadera vida, Cristo Jesús. Como dijo el pastor Juni, dale share, compártelo. Vamos a orar. Papito amado y precioso, en esta hermosa mañana, bendecimos, glorificamos y exaltamos nuevamente tu precioso, tu maravilloso, tu glorioso, asombroso nombre, Jesús. Nombre sobre todo nombre. Gracias, Jesús, porque tú fuiste exaltado por el sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias, Padre. Gracias que sin merecerlo, Jesús, dejaste el cielo, viniste a la tierra a recibir el juicio y el castigo que merecíamos nosotros y la condenación, para que hoy nosotros podamos gozar de la misericordia, el amor, el perdón, la salvación y la vida eterna de parte de nuestro Padre, que tú compraste y pagaste, todo sin merecerlo. Por eso venimos aquí, Señor, y te alabamos y te exaltamos con tanto gozo y agradecimiento, reconociendo que no depende de nosotros lo que hacemos o no hacemos, reconociendo que no podemos hacer nada, como dice tu palabra, y vamos a leer, para ganarlos la vida eterna, tu perdón, salvación, vida eterna, sino que tú nos las regalaste porque nos escogiste y nos atrajiste con tu amor. Y eso desborda nuestro agradecimiento, Señor, hacia ti. Y aquí estamos, Padre, luego de haberte, Jesús, exaltado y adorado, para que tu Espíritu Santo ministre nuestros corazones. Espíritu Santo, como siempre, reconozco total y completa dependencia de ti. En este momento te pido que tomes el control de mi mente, de mi corazón, de mis pensamientos, de mis palabras, que fluya el poder que esté en mí a través de ti y que esté en mí a las palabras, Señor, y ellas entren como espada de doble filo y vivan el alma del Espíritu. Y Padre, que esta palabra tú la uses, Espíritu Santo, para seguir construyendo y transformando nuestra manera de pensar, por lo tanto nuestro carácter y como consecuencia nuestras acciones, prioridades y escala de valores a la mente y el carácter de Cristo Jesús. Toca los corazones, abre los corazones para que puedan recibir tu palabra con humildad y mansedumbre hoy, Señor, y permitirle a tu Espíritu entrar y hacer la vida rema en nuestras vidas, en nuestros corazones, transformándolo. Gracias, Padre. Si hay alguien que aún no te conoce, Jesús, como Señor y Salvador, Espíritu Santo, toca su corazón mientras hablamos y convéncelo o convéncela de la necesidad que tiene de un Señor y de un Salvador. Y también aquellas personas que se hayan podido alejar en su relación, siendo ya hijos e hijas, que hoy hagan como el hijo pródigo y digan: yo tengo que regresar a mi relación con mi Padre Celestial. Que sea tu Espíritu Santo moviéndolos y moviéndolas, Padre, y removiendo todo argumento, toda fortaleza que se haya levantado, ya sea por situaciones, circunstancias, problemas o cualquier otra razón que se ha levantado para que esa relación personal sea afectada, no de Jesús hacia ellos, sino de ellos hacia Jesús. Que hoy sea una transformación, Señor, total en nosotros y salgamos transformados por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre y los méritos y autoridad de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a introducir el tema de hoy leyendo lo que hemos estado usando por las últimas dos enseñanzas. Gálatas 5, 22 y 23, mi muy amado, precioso hijo y discípulo pastor Joshua. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Di benignidad ahí en tu casa. Continúa. Bondad. Di bondad. Continúa. Fe, mansedumbre, templanza. Di mansedumbre y templanza. Hemos estado hablando del fruto del Espíritu. Ya en enseñanza, enseñamos sobre la paciencia,
sobre el gozo. Y el domingo pasado dimos la primera parte de la enseñanza titulada Soporta que yo te soporto. Sobre otra manifestación del Espíritu, la benignidad, la bondad. Hoy quiero dar la segunda parte de este tema sobre la benignidad. Dijimos que la benignidad y la bondad van de la mano, son como siameses. Y las mismas se manifiestan también en ser respetuosos, humildes, sujetos, mansos, no solo en público, sino también que lo seamos en nuestros hogares, en el trabajo, en la iglesia y en cualquier otro lugar. También puede, de la misma manera puede ser expresada por medio de la amabilidad, la generosidad, la paciencia, la consideración, el altruismo, que es lo contrario al egoísmo, que hoy en día está rampante, y la generación mileniana son expertos en el egoísmo, entre otras cosas que tal vez mencione hoy. Es la generación más egoísta que se ha levantado, entre otras muchas cosas, desafortunadamente. Tener una actitud de calma, empatía y bondad con los demás. Es tener consideración de las necesidades y sentimientos de las otras personas. Pero como es un fruto del Espíritu Santo, debería ser una virtud que se manifieste en cada hijo o cada hija de Dios, pues Él está en cada uno de ellos, en cada uno de los que hemos recibido y aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Sin embargo, sabemos que esto no es necesariamente así, y que al igual que otras manifestaciones del fruto del Espíritu, solo pueden manifestarse mediante una relación real e íntima con Jesús, la cual provoca que deseemos con todo nuestro corazón rendirnos totalmente a Él, por lo tanto rendirnos a sus propósitos, su voluntad, siendo obedientes, muriendo a los deseos del yo y de la carne y de nuestra naturaleza pecaminosa, para no ser controlados por ellas o por ella. Pero para que esto suceda, necesitamos una transformación en nuestra manera de pensar y en nuestro carácter, amado familia, la mente y el carácter de Cristo Jesús. De otra manera, escúchame, seremos hijos e hijas de Dios salvos, tendremos salvación, tenemos todo el perdón de todos los pecados, tenemos salvación, vida eterna, pero el Espíritu no podrá manifestar en y a través de nosotros esos atributos del carácter de Cristo Jesús. De modo que estaremos viviendo para cumplir nuestros propios propósitos, nuestra voluntad, nuestras prioridades, escalas de valores, no los de Dios, y manifestando los frutos de la carne y de nuestra vieja naturaleza, como bien dice la Biblia. Y lo voy a leer más adelante. Valga la redundancia, más adelante voy a compartir algunas de las cosas que Dios como Padre amante hace cuando persistimos en vivir en desobediencia, en orgullo, en rebeldía, a nuestra manera, cumpliendo solamente mi propósito, mi voluntad, a pesar de que ahora le pertenecemos a Él. Y es algo que nunca debemos olvidar, que Él nos compró, familia preciosa, que ya no somos nuestros dueños. La Biblia dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por lo tanto, Él tiene todo el derecho de pedirnos que le demos prioridad a nuestra relación con Él y cumplamos su propósito y su voluntad. Y creo que esto es algo que los cristianos olvidamos constantemente. Y para que pudiéramos hacerlo, para que pudiéramos vivir así, Dios nos dio la simiente o nos puso la simiente del propio Cristo Jesús en nosotros, en el Espíritu, mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros. Familia, Dios le demuestra bondad a toda la humanidad y su acto supremo de benignidad y bondad consiste en proveer al pecador y la pecadora la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados pasados, presentes y futuros, recibir la salvación y la vida eterna, y todo sin merecerlo, sin hacer nada para obtenerlo. Y más aún de que Jesús tomara sobre Él toda nuestra culpa,
y sufrir en nuestro lugar el juicio, la ira y el castigo que nosotros merecíamos de parte de su Padre, de Dios, para que nosotros podamos recibir el regalo por medio de Él, Jesús, del perdón de los pecados, ya dije, pasados, presentes y futuros, la salvación y la vida eterna. Vamos a verlo. Tito 3, 4 al 6. ¿Será que el pastor José está predicando herejía? Vamos a ver qué dice Dios en su palabra. Tito 3, 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Detente, por favor. Fíjate que la bondad de Dios, la bondad se manifiesta. La bondad y la benignidad se manifiesta. Por eso dije que un hijo o una hija de Dios que tiene el Espíritu morando debería manifestarse, porque eso es un acto, una manifestación natural de Dios. Sale natural del Espíritu. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro y su amor para con nosotros, nos salvó. Yo no me salvé, tú no te puedes salvar. Fíjate, porque no es por obras de justicia que hubiéramos hecho. No hay nada que podamos hacer. Hay otros versículos que puedo leer, montones en Romanos, en Gálatas y en Efesios, que dicen que no podemos por nuestras propias obras. Yo no sé por qué todavía, bueno, sí sé por qué todavía no lo entienden en tantos lugares. ¿Cuál es la razón? No es por obras de justicia que hubiésemos hecho, continúa Pastor Joshua, sino por su misericordia. Su misericordia, que Dios nos da lo que no nos merecemos. Perdón, sí, que Dios no nos da lo que merecemos. Continúa, perdón. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El cual derramó sobre nosotros, ¿con qué palabra puedo usar? Bien escasamente, miserablemente, gracias Pastor Yoyo, esa me gustó, miserablemente, no, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y si yo tengo un Salvador es porque yo no me puedo, salvar por mí mismo. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esto? Colosenses 1, 21 y 22. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. La Biblia dice que todo el que nace, contrario a lo que dice la tradición, nace siendo enemigo de Dios y destinado para la ira de Dios. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, cuando éramos enemigos y separados de Dios, porque en Adán todos mueren, en Adán todos quedamos siendo enemigos de Dios, todos quedamos separados de Dios luego de su pecado. Continúa, Pastor Joshua. Pero ahora, Él los reconcilió consigo. Nos reconciliamos nosotros con Él. Él, ¿quién? Jesús nos reconcilió con Dios. Perdona que te interrumpa. Sigue. Pero ahora, Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. ¿Cómo fuimos reconciliados? Por mis buenas obras, por mis sacrificios, por mi religión, por la muerte de ¿quién? De Jesús en la cruz. Continúa. Y como resultado, ahora viene el resultado de lo que Jesús hizo en la cruz. Escucha bien estos resultados, por favor. Ahí está claro el resultado. Léemelo, amado hijo. Los ha trasladado a su propia presencia. O sea que ya estamos ¿dónde? Estamos aquí, pero estamos ¿qué? Trasladados a la presencia de Dios. Por eso Pablo decía que él estaba en el mundo físicamente, pero estaba sentado en lugares celestiales. Porque él decía, ya yo soy salvo, ya yo tengo vida eterna, yo estoy sentado ¿dónde? Ustedes me ven aquí, pero yo estoy sentado allá, con él. Y Pablo seguía pecando. Continúa. Trasladados a su propia presencia. Y ahora ustedes ahora son porque santos. Jesús murió y pagó mi deuda y yo lo acepté, porque si no lo acepto esto no me aplica. ¿Qué sucede? Y ahora ustedes son santos. Santos, separados. Santo no es que tú no pegas. Santo es que Dios te separó para Él. Ahora
Por eso dije ahorita que Dios, Jesús nos compró, ya no nos pertenecemos, familia. Debemos entender eso. No importa los problemas que tengamos, las situaciones, jamás nos debemos alejar de nuestra relación con Jesús, porque Él nos compró, Él pagó por nosotros. Él hizo algo que no podíamos hacer, y por más problemas y situaciones que tengamos aquí, mira, por favor, vamos a estar por toda la eternidad con Él, sin problemas. ¿Qué más grande que eso? ¿O tú prefieres vivir una vida buena aquí y después irte al infierno? No, yo prefiero tener problemas aquí e irme a la eternidad, al cielo. Esa es mi preferencia. Digo, no es que no, yo quisiera no tenerlos aquí, pero si los tengo, prefiero esto y no tener el de la vida eterna en el infierno. Este, como dijo el pastor Joshua, es más corto. Entonces nos toca. Ahora, fuimos separados para Él. Pero cuando tú eres separado para algo, tú eres separado para una función. Claro, Dios nos separó para una función. Continúa. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa. Oye esto, ¿libres de qué? De culpa. Y sigue. Y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Esa es nuestra posición, nuestra identidad. Por esa razón, familia, es tan importante que cuando pecamos entendamos nuestra identidad de hijos e hijas, a pesar de que pecamos en la carne o con el alma, para que el enemigo no nos haga sentir no amados por Dios, no aceptados por Dios, rechazados por Dios, nos haga sentir con culpa y condenación. Porque otro versículo, que este mismo versículo de Colosenses, en otra de las traducciones, habla de que ya no estamos condenados. Se añade esa palabra. Así que es importante nuestra identidad para que el enemigo no nos atormente con la culpa y la condenación. Eso es importante. Eso es lo primero que tenemos que establecer. Nuestra identidad en Cristo Jesús, no importa qué, y a pesar de mí mismo. Por eso David decía, y fíjate que él estaba, el para que David era un anticipo de la gracia, porque él representaba a Jesús. Si voy a un monte, ahí tú estás. Si voy al infierno, de ahí tu mano me saca. ¿Qué está diciendo? Que por más que viva una vida, ¿qué? Goleta, desastrosa, tu mano, ¿qué? Me saca de ahí, porque tú fuiste el que me compraste y pagaste, no soy yo. Eso es brutal, a mí me vuela la cabeza, me para los pelos literalmente. Claro, algunos estarán pensando, sí, qué bonito, ahora te vas a hacer lo que le da gana. No, yo no estoy diciendo eso. No, yo no estoy diciendo eso. Por amor y agradecimiento yo no vivo así. Pero mi carne quiere que yo viva al garete. Pero yo muero a ella, ¿por qué? ¿Porque me voy a perder? No, porque Dios me va a condenar. No. Por amor y agradecimiento. Pero aún así peco, familia. Todos los días con un pensamiento, con una palabra, algo se me chispotea. Pero me tengo que recordar que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque eso establece mi posición, mi identidad. Por lo menos eso me ayuda a recordar quién soy, para que los dardos del enemigo de culpa y condenación no me atormenten. Otra cosa es que voy a leer más tarde, que el Espíritu Santo nos guía otra cosa. Pero la condenación y la culpa no viene del Espíritu. O sea, la condenación no viene de Dios. No viene del Espíritu Santo, viene del enemigo. Y de la carne, que es un mensajero de él. Así que esto es algo que tenemos que recordar para contrarrestar las mentiras del enemigo. Como ya dije, voy a enfatizar no caer en la condenación y la culpa. Y es que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque fuimos hechos justos por Él. Por eso es que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque fuimos hechos justos ¿por quién? ¿Por mí? No, por Él. Luego voy a explicar otras cosas que van después de esto, de hacer esta aseveración. Y aunque el Señor tiene el derecho de destruir a todos los pecadores, a todos, esa es la verdad. Él tiene el derecho, es paciente, y su bondad tiene el propósito de guiarlos hacia el arrepentimiento. Romanos 2:4, amado hijo. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? Fíjate, ¿de su qué? Riquezas. ¿Qué habla riqueza?
De abundancia, ¿de su qué? Benignidad. Lo primero que pone es ¿qué? ¿De qué estamos hablando? De la benignidad. Por eso estamos diciendo que si somos hijos de Dios deberíamos expresar ¿qué? Benignidad, porque es un fruto del Espíritu, no es mío. Y yo sé que no es mío, pero es de Él. Y Él está en mí. Y Él está en ti. Continúa, amado hijo. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué nos guía al arrepentimiento? Su bondad, su benignidad. El Espíritu Santo usa ese atributo. ¿Para qué? Para guiarnos a qué. ¿Antes de qué? Para guiarnos a qué. Al arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de qué. De forma de pensar, que por lo tanto, si yo cambio mi forma de pensar, cambio mi forma de qué. De vivir y de actuar. Dios no cambia la forma de actuar, Dios cambia la forma de qué. De pensar. Dios cambia el corazón, la raíz, y del raíz y del corazón dice que salen las buenas y las malas cosas. ¿Por qué va Dios a cambiar? No, el fruto va y cambia la raíz. Y el fruto, pues el fruto que normalmente puede salir del fruto del Espíritu, entre ellos la benignidad. Pero Él nos guía. Su amor es tan grande y su misericordia que su benignidad, su bondad nos guía sin merecerlo, porque yo lo hemos leído, familia, al arrepentimiento. Romanos 2:4. Dios, ya lo leímos. Sí, sí. Miren, la única razón que dije, la única, no hay dos razones, no hay tres razones por las que somos salvos, es porque la bondad de Dios por medio del Espíritu Santo nos convenció. Yo respondí a algo que me convencieron y nos condujo al arrepentimiento. Ni el arrepentimiento es mío. No, me lo da Dios a través del Espíritu Santo y permitió que fuésemos salvos por medio de la fe en la obra de su Hijo Jesús, no en nuestras obras. O sea, su muerte y su resurrección. Porque la muerte pagó nuestros pecados, la resurrección nos resucitó a una nueva ¿qué? A una nueva vida. Dime, Pastor Joshua. Discúlpame. Que cuando la Biblia dice, es un detalle para que cuando la Biblia dice Dale que para Dios nos adelante, convence, interactivo. que cuando la Biblia dice que Dios nos convence y nos lleva a Cristo Jesús, la palabra convencimiento es que te arrastra. Oh, sí, te arrastra, no es a la buena, porque la carne no quiere. Nosotros no podemos, tenemos que ser ¿qué? Arrastrado, que es algo que tú arrastras. Pero nadie quiere, por eso es que Dios dice, gracias Pastor Joshua, por ese detalle tan importante, que Dios nos tiene que arrastrar a Cristo, porque por naturaleza somos ¿qué? Enemigos. Si un enemigo no quiere estar contigo, ¿qué enemigo quiere estar contigo? Gracias. Nos tiene que arrastrar. Imagínate cómo Dios nos ama. Mira si no depende de nosotros, que nos tiene que arrastrar y darnos la fe que no tenemos, porque la fe dice que es un don de Dios también. Que la salvación es por gracia y esto por medio de la fe, y la fe no de vosotros es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Qué espectacular. Y una vez hemos disfrutado de su gracia, también, familia, podemos ser bondadosos con aquellos que nos fallan. Podemos decir nos maltratan, nos hacen mal, nos hieren. Y en ocasiones, familia, la mejor manera de reaccionar ante los que nos insultan o nos ofenden no es defendernos, sino expresar benignidad pacífica del Espíritu. Y yo quiero decirte que esto no es una muestra de debilidad, escúchame, sino una fortaleza y dominio propio del Espíritu. La benignidad vence y desarma al atacante y termina la pelea. Y si no la termina en el momento, escúchame, hace que él o el atacante, si tiene a Cristo, medite en lo que hizo, porque el Espíritu Santo te sigue ahí dando y dando. A mí me lo ha hecho muchas veces. Medita en lo que hizo y el Espíritu Santo lo o la haga recapacitar y convenza de que estuvo mal, se arrepienta, lo reconozca y pida perdón. Eso hace el Espíritu Santo si la persona se lo permite. Proverbios 15:1.
Vamos a probar esto. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva le echa leña al fuego. Yo creo que no hay que explicar eso, ¿verdad? Se explica por sí solo. Quiero hablar de las expresiones de la benignidad de Dios hacia nosotros. Número 1, Pastor Joshua. Nos perdona de nuestro pecado. Como dije y dice la Biblia, no hay nada que podamos hacer para obtener el perdón de pecados. Él pagó por nuestra redención. O sea, redimir es comprar algo, lo cual no podemos hacer por nosotros mismos. No podíamos pagar la deuda. Por eso Jesús vino para pagar una deuda que era imposible para nosotros pagar. En Jesús, y insisto, solo en Jesús nos perdonó todos los pecados pasados, presentes y futuros. Número 2. Sí, que quiero avanzar porque es un poquito largo. Provee para nuestras necesidades. Bueno, voy a añadir lo que ya dije. Como nos perdona pecados pasados, presentes y futuros, nos salva y tenemos vida eterna. Las 3 cosas. Número 2. Ahora sí. Provee para nuestras necesidades. No solo nos salva, nos perdona, nos salva y nos da vida eterna, sino que también satisface nuestras necesidades aquí, emocionales, físicas, relacionales y materiales. Génesis 12, 1 al 3. 2 y 3, perdón. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y cuando Dios le dio esta promesa a Abraham, por si acaso, ¿estamos incluidos quién? Yo. Yo estoy incluido. Porque más adelante Dios incluyó a los gentiles ahí, que aceptan a Jesús. Filipenses 4:19, Pastor Joshua. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cuántas riquezas tiene Dios? ¿Es dueño de qué? Del universo. Así que Dios no tiene limitaciones. Y basado en todo lo que Él tiene, nos va a suplir de acuerdo a nuestras necesidades, claro, y su perfecta voluntad. Número 3, tercera cosa que hace Dios por nosotros en su benignidad. Nos protege en momentos de peligro. Miren, familia, todos en alguna vez en la vida hemos sido testigos de ocasiones o una ocasión de la que Dios nos ha rescatado del peligro, lo podemos ver. Pero la verdad es que no nos hemos dado cuenta de todas las veces que Él ha intervenido para protegernos. Muchas más de las que podemos darnos cuenta. A veces un retraso, se te vació una goma y nos molestamos porque llegamos tarde. Es que, ¿qué iba a pasar más adelante? No sabemos. El despertador no funciona ese día, a mí me ha pasado. Otras cosas que llamamos interrupciones, que llamamos, y Dios dice, si tú supieras, amado hijo, y es de lo que te estoy librando. Y hay otras cosas, no solamente por tardanza. Hay otras razones por las que Dios lo hace. La cuestión es que la mayoría de las veces, familia, no lo vemos. Nos enteraremos en el cielo. Marcos 16, 17 y 18. Voy bien rápido. El tema es un poquito... Quiero terminarlo hoy, punto. Marcos 16, 17 al 18. Y estas señales acompañarán a los que creen. Fíjate que hay señales que nos van a ¿qué? Acompañar a los que somos ¿qué? Creyentes, hijos y hijas de Dios. ¿Cuáles son? En mi nombre expulsarán demonios. Por eso me da pena a los cristianos que le tienen miedo a los demonios. Si el demonio te tiene miedo a ti. Por favor. Pues así es, te tiene miedo. Lo que pasa es que se aprovecha del miedo que tú le tienes. Desafortunadamente. Es como, perdónenme, el miedo a la cucaracha. ¿Quién tiene miedo? La cucaracha se está muriendo de miedo. Por favor. Por eso corre, pero la mujer se trepa en la silla. Pues es lo mismo. Es lo mismo, le tienes miedo a una cucaracha. Y la cucaracha está huyendo de ti. No, enfréntalo. Y huirá de vosotros, dice la palabra. Dale un aplauso al Señor. Enfréntalo y huirá. ¿Dónde me quedé?
No hemos terminado, ¿verdad? Continúa, amado hijo. Hablarán nuevas lenguas. Por si acaso, eso es un don del Espíritu y la Biblia dice en Corintios que Dios lo da, el Espíritu lo reparte a quien le da la gana. Por si acaso, porque hay personas que dicen que si tú no hablas lengua, tú no tienes el Espíritu Santo. Y ese es uno de los dones. Y dice que Dios no le da los dones a todo el mundo. Esto es un desvío que tengo que hacerlo. Dios a uno le da dos de profecía, de lengua, interpretación de lengua, sanidad, bla, bla, maestro, etcétera. ¿Ok? Por si acaso. Continúa. O sea que a ti te pueden acompañar unas señales y a Joshua otra y a Éxodo otra. Continúa. Bueno, manifestarse. Todos tenemos el potencial de que todas se manifiesten, pero no todos nos dan las mismas. Tomarán en las manos serpientes. Y si beben algo venenoso no les hará daño. Coronavirus. Sigue, Pastor Joshua, se me zafó eso. Además pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Sigue. Perdón, es que yo cambié la página. Y estoy viendo otro acá. Sí. Miren, familia, ¿qué significa ese versículo? Dios no está diciendo que como un tonto vayas donde una serpiente, una cobra y la agarres. ¡Ay, qué linda! No. Sí, yo sé, pero por favor, y aunque el apóstol Pablo, quiero decirte, esos textos se cumplió literalmente. Lo mordió una serpiente venenosa y no pasó nada. Pero ¿qué nos está diciendo Dios? Di protección. Di cuidado. Por eso yo, familia preciosa, yo tomo mis precauciones, pero yo no tengo miedo al coronavirus. Y lo he dicho vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. No le tengo miedo, porque a mí Dios me dio una promesa, que a mí nada me va a tocar a menos o que yo soy responsable y me ponga a tentar a Dios y Él lo permita, porque aún así Él lo tiene, o que Él diga, ¿sabes qué? Te voy a permitir que te des esa influencia. Porque hay cristianos que padecen de asma, del corazón, de diabetes, ¿sabe? Pero Dios tiene una promesa que me dice que en cierto momento yo debo, por eso es que yo ahora en el coronavirus, mi seguridad y mi descanso, yo tomo precaución. Aquí en la iglesia tomamos, este era de los lugares más, bueno, el lugar más seguro que podían venir alguien era aquí. Y aún así hemos puesto un alto por las personas que tienen, pues, no se sienten cómodos o cómodas. Hemos tenido esa deferencia de seguir ahora Facebook Live. Pero yo no tengo ese temor, porque yo vivo con una promesa. Y yo he tenido accidentes muy grandes que tienen mi cuerpo bien dañado. Dios los permitió. ¿Qué voy a hacer? Pero hay otras cosas que Dios no va. Él va a permitir. Y si me encapsulo dentro de una cápsula y Dios quiere que me dé coronavirus, ¿sabes qué va a pasar, verdad? Me va a dar coronavirus. Esa es la verdad. Esa es la verdad, me va a dar. Eso no quiere decir, vuelvo y repito, somos ¿qué? Responsables. Responsables. Cuarta cosa que hace Dios en su benignidad hacia nosotros. Responde a nuestras oraciones. Mateo 7, 7 al 12, amado hijo. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. ¿Qué está hablando aquí? De hablar con Dios, relación. Fíjate que lo que Dios está enfatizando aquí es que la relación, familia, habla conmigo, habla, pídeme, acércate a mí, porque lo que estás necesitando está en ¿dónde? Es aquí. No lo busques en otro lado, búscalo en mí. Continúa. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide. Qué tremendo fe. ¿El que qué? No el que dice, no, es que yo soy de tutti, de capi tutti. Grande, yo me la sé toda. No, el que confía en Dios recibe lo que qué, lo que pide. Claro, siempre está de acuerdo a la voluntad de Dios, la Biblia lo dice. Y cuando pedimos mal, dice que el Espíritu Santo
tú pides una cosa y el Espíritu Santo ve arriba y mira que Él quiere tal cosa. Lo contrario a lo que dijiste. Encuentra lo que busca y si llama, es atendido. Qué tremendo. O sea que Dios a sus hijos nunca los desatiende. Qué cosa más espectacular. Pero después de ahí va otra más, sigue. Nadie le da a su hijo una piedra si él le pide pan. Fíjate, sigue. Ni le da una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes, que son malos, Sigue. Fíjate, porque Dios se está comparando a Él con nuestra ¿qué? Nuestra naturaleza humana. Así que el mejor de los seres humanos en su naturaleza, en su propia naturaleza, es malo delante de Dios. Sigue. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Pero ahora mira cómo termina el 12. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Fíjate, eso parece no tener ¿qué? Como tú dijiste la última vez, cambió como de un tema fuera de lugar, como hace poco el pastor Joshua predicó. No está fuera de lugar. Eso tiene una razón de ser. Mira qué tremendo. Qué cosa más impresionante. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. O sea, lo que Dios está diciendo es: trata con la misma benignidad que yo te trato a ti, trata a los demás. Y para eso te di a mi Espíritu Santo, para que lo puedas hacer. Por eso en esa pared dice: aquí somos reales, cometemos errores, pedimos perdón, falta, perdonamos, porque a algunos se les está olvidando esa. Pedir perdón, perdonar, damos segundas oportunidades, nos divertimos, damos abrazos, somos muy ruidosos, amamos, somos familia. Eso nos toca vivirlo, no tenerlo en un rótulo. Y para eso Dios nos dio el Espíritu Santo, para que podamos vivir esas cosas y muchas más que están en Cristo. Ahora, esto que acabamos de leer, pidan y se les dará. Muy amada familia, esto es solo y únicamente por gracia, su favor inmerecido, Jesús. Pues nadie, escúchame, nadie puede decir que en sí mismo o misma es digno o digna de ser escuchada por Dios. No, es solo ¿por qué? Por gracia. Y como ya dije, es interesante lo que dice en el versículo 12. Qué tremendo, interesante. La pregunta es: ¿por qué será que eso está luego de pedirle a Dios? Para meditar, no la voy a contestar. Número 5, la quinta cosa que hace Dios en su benignidad. Nos da el don de vida eterna. Al salvarnos, no solo nos perdona nuestros pecados, sino que nos da, regala, como ya hemos explicado y leído en la Biblia, una vida eterna. Que la misma palabra lo dice, por favor. Eterna, que es algo eterno, para siempre, que dura para toda la eternidad. Y me da tanto dolor y tristeza que, a pesar de decirlo tan claro, no aquí, en tantos lugares de la Biblia, en muchos lugares, muchísimos pastores cristianos no lo creen. No lo creen. Creen que la salvación se pierde, que la tienen ahora que cuidar ellos, que guardar ellos. Vida eterna significa que nunca la podemos perder. Él la dio, Él la sostiene y nos cuida hasta el último aliento de vida aquí, para luego llevarnos al hogar celestial, en donde estaremos con Él para la eternidad. Esa eternidad comienza aquí y termina en el cielo. Sexta cosa que hace Dios o muestra su benignidad con nosotros. Él cumple todas sus promesas. Número 23, 19. Dios no es como los mortales. No miente ni cambia de opinión. No, entonces, eso es lo que pasa, que nosotros estamos tan acostumbrados a bregar con quienes. Entre nosotros, que se lo achacamos lo mismo a quién. Lo extrapolamos a Dios, pero Dios no es así. No, Dios no miente y no cambia de opinión. Continúa, termínalo por favor.
Cuando Él dice una cosa, ¿qué hace? la realiza. La realiza, punto. No hay dos opciones, tal vez, quizá, más o menos, no. Yo digo esto, yo lo hago. Sigue. Y cuando hace una promesa, la cumple. Oh, gloria a Dios, aleluya. Eso se merece un aplauso. Cuando hace una promesa, la cumple. Por eso yo creo en la promesa de que Él va a cuidar de mí. Y si algo me sucede es porque estaba en su perfecta voluntad. Y así como cumple su promesa de perdonarnos, de darnos vida eterna, cumple todas las demás promesas que ha hecho en la Biblia, incluyendo también, escúchame, porque esta parte cristianos y cristianas que ya no le gusta mucho. Iba bien, pastor, lo dañó. Escúchame, el que será fiel, ¿será qué? Fiel para disciplinarnos como padre amante o amado, cuando Él entienda que lo necesitamos. Escucha bien esto. Los dos son actos de su bondad y benignidad hacia nosotros. No solo la gracia, su disciplina es un acto de bondad. Juan 3, 4, 14 al 1. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Ahí está la promesa de la ¿qué? De la vida eterna. Sigue. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Pero no es el que cree que Jesús existe, que no es el que cree que Jesús, que el sacrificio de Jesús en la cruz pagó por tu deuda de pecado, pasado, presente y futuro, te regaló la salvación y la vida eterna, y su resurrección te resucitó ya a una vida eterna. ¿Ok? Eso es lo que dice aquí. Y el que cree en eso tiene vida eterna. Todo el que cree en eso. Aquí está la promesa de la vida eterna. Ahora vamos a leer la promesa de la disciplina, porque dije que ambas cosas son ¿qué? Muéstrale la benignidad y el amor de Dios. Un versículo que muy pocas veces se usa para hablar de la disciplina de Dios. Apocalipsis 3:19. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Algunos de los que amo. A la mayoría de los que amo. ¿Yo qué? Corrijo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, ¿a qué nos exhorta? Y por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Fíjate qué tremendo. ¿De tu qué? Indiferencia hacia quién. Hacia los demás, hacia Él mismo en la relación. Porque Dios no se aparta. ¿Quiénes nos ponemos indiferentes con Dios? Nosotros. Y Dios dice, cambia la forma de pensar. Claro, el Espíritu te habla. Cambia tu forma de pensar de esa indiferencia hacia mí y hacia los demás. Usa la benignidad, usa mi amor. Pero para eso, Dios, ¿qué hace cuando no hacemos eso? Nos corrige, ¿qué? Y disciplina. Ahora sí voy a leer el que siempre se usa y voy a hacer un exégesis con el original, del anterior y de este. Hoy vamos a leer palabras del original. Hebreos 12, 6 al 11. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Al que ama qué? Disciplina, sigue. Y azota a todo el que recibe por hijo. Eso nos gusta, sigue. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Fíjate lo que pregunta. ¿Qué hijo es aquel el que el padre no qué? No disciplina. O sea que la disciplina la debemos ¿qué? Aceptar. Igual que aceptamos lo demás que Dios nos da, es lo mismo, Dios lo pone al mismo nivel, continúa. Pero si se les deja sin disciplina. Oye esto, de si Dios te deja sin disciplina, sigue. De la cual todos han sido participantes. ¿Cuántos de sus hijos han sido participantes o son? Todos, Dios no excluye a ninguno. Porque todos lo necesitamos, de una manera u otra. En algunas áreas, en otras, sigue. Entonces son bastardos y no son hijos. La pregunta es, ¿tú quieres la disciplina de Dios o la ira de Dios? Porque hay dos caminos. Dios al que es hijo disciplina y al que no es hijo
va a derramar su ira cuando Cristo venga. Entonces, ¿qué yo prefiero? Dame disciplina. Continúa, Pastor Josh. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para lo que es provechoso, sigue. Es verdad que ninguna disciplina al presente o en el momento parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Por eso me da pena la gente que dice que ahí está hablando de una disciplina que no es disciplina, porque si fuera disciplina de algo chévere, Dios no tendría que decir que no es para falta de causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza, pero lo voy a explicar en el original. Las palabras anteriores, sigue. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué es algo que tú ejercitas? Constantemente. Y fíjate que da un fruto. Claro, porque ¿qué es lo que Dios está provocando? Que el fruto de quién salga. De Cristo, del Espíritu, no es el mío. Y lo que Dios está diciendo, como no lo veo, necesito hacer unos ajustes contigo para te arrepientes, cambies tu forma de pensar, el camino que llevas y lo cambies. Ahora, voy a compartir algunas cosas que dicen el idioma original de algunas palabras, no todas de este pasaje y del anterior. Una de ellas, y lo que significa me voló la cabeza. Esa me voló la cabeza, pero de una forma brutal. Ustedes van a entender por qué. Versículo 6, léemelo de nuevo. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Disciplina, la palabra en el original es, léemela. Yo sé que no es fácil. La palabra en el original es paideuo. Significa entrenar a un niño por castigo. Entonces, ¿qué significa? No es por caricia. Es porque, y esa es la palabra original ahí, por castigo. Azota, la palabra original es, bendito, te metí en un problema que no te las di antes. La palabra en el original es mastigó, significa flagelar. Explicación, da la idea cuando tú lees de entrenar por medio de algo que hace contacto físico con el hijo, con el niño. Amada familia, mire, para poder entender esto tenemos que ver lo que el mismo Dios dice en la Biblia a los padres terrenales que hacer con sus hijos. Proverbios 23:13. No escatimes la disciplina del niño. Fíjate, no la escatimes, ¿qué significa? No la limites. No la limites. ¿La qué? La disciplina del niño. ¿Por qué? Aunque lo castigues con vara, no morirá. Y hoy no, que le dañas el sistema emocional, el sistema nervioso. Lo trauma. Sí, lo trauma. Por eso es que tenemos una sociedad que es un desastre ahora mismo. De traumados por la anarquía, por hacer lo que les da la gana, por el egoísmo, por el orgullo, por la rebeldía, por la desobediencia. Y lo vemos en la televisión y lo vemos en todos los programas. Veo series donde la nena de 15 años está con el novio arriba en la cama, 16, y llega el papá y ella baja. ¿Y quién está ahí arriba? Fulano. Y eso a ti no te interesa. Y ella sube de nuevo allá a acostarse con el novio. Pero ese es el mensaje, porque eso es lo que hacen hoy en día, lo que les da la gana. Y la peor generación, lo dije, son los milenianos. No se les puede corregir, no se les puede disciplinar, no se les puede decir nada que no les guste, todo es una ofensa, pero entonces son unos malcriados, rebeldes, irrespetuosos, orgullosos. Pero entonces defienden los derechos humanos. Son un desastre, perdónenme. Por eso es que Cristo tiene que venir a cambiar nuestro corazón. No importa la generación donde tú naciste.
Pero sí hay generaciones peores. Mi generación no era así. Mi generación respetaba mucho la autoridad. Mucho. Mucho. Hoy la autoridad no vale nada. Ni en la misma iglesia. Ni en la misma iglesia. Desafortunadamente. Porque ahora las generaciones posteriores se han ¿qué? Contagiado con los milenianos. Y están igual. Ahora tú buscas una persona de 80 años y piensa igual, de 70, de 60, pues yo lo atiendo en consejería y hablo con ellos. Porque se han contaminado con la misma forma de ser y de pensar. Porque el mal contamina. Y a lo bueno ahora le están llamando malo y a lo malo le llaman ¿qué? Bueno. Y sale cualquier noticia de cualquier cristiano y la ponen en primera plana. Y lo voy a decir. Salió la cuestión esta de este muchacho. Yo no tengo nada en contra porque Dios ama cualquier pecador, asesino, violador, homosexual, lo que sea. Lo ama y Cristo murió por él. Pero es interesante que ese muchacho hace eso, una ley 54, y no sale en el periódico. A eso no salió en el periódico. Y se cayó enseguida, la callaron. ¿Por qué qué? Porque eso ataca lo que todo el mundo está ¿qué? Incluyendo a él defendiendo tanto. Pero de eso, ahora si fuera un cristiano, ay bendito, estarían todavía barriendo el piso con él. Todavía. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman ¿qué? Bueno. Y ya dije, quisiera tener esta iglesia llena de todo tipo de pecador, porque aquí vemos pecadores perdonados sin merecerlo por Cristo Jesús. Y aceptamos a todo el que venga con mucho amor. Proverbios 23:14. Pastor Joshua. Lo castigarás con vara. ¿Con qué? ¿Y librarás qué? Y librarás su alma del Seol. Ah, fíjate, lo que están diciendo que vas a traumar el alma, Dios dice que la vas a ¿qué? A librar. Por eso es que las generaciones que eran disciplinadas eran más ¿qué? Más disciplinadas y más obedientes. Por eso esta generación son unos irrespetuosos y rebeldes. Porque no son disciplinados y disciplinadas. Porque eso está mal. Y cuando Dios dice, léeme Proverbios 29:17, por favor. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Ah, y yo veo tantos padres que le dan tanto dolor de cabeza porque no disciplinan. No, pues Dios no es así. O Dios va a ser peor que nosotros. Por favor, no pongamos a Dios peor que nosotros, que nos manda a hacer a nosotros porque nos ama. No porque nos ama nos manda a hacer eso. Y en aquel tiempo se usaba una varita de un árbol bien finitito. Por eso dice vara. Le quitaban todo, la ponían lisecita y con eso le daban en los piecitos la epidermis. Porque nunca debes hacer contacto con la mano es para dar amor. Y la epidermis Dios la hizo con la capacidad de recibir, sentir un quemazón, un dolor y no hacer daño. Pues Dios no es estúpido. No hace daño, pero sí hace que el niño sepa que cuando hace algo malo, la consecuencia es que dolor, y así va aprendiendo y así se le va grabando. Hago algo malo, significa ¿qué? Dolor, y le vas cambiando, salvándolo de él mismo, de su alma. Eso es lo que dice Dios. Y eso usa con nosotros, versículo 7. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Miren, qué brutal lo que significa esto en el original. ¿Qué significa soportar? Léemelo, Pastor Joshua, en el original. ¿Cuál es la palabra y qué significa? La palabra en el original es hupomenó, que significa quedarse abajo. ¿Quedarse qué? Abajo. Da la idea de humillación. Ah, no es altivez y arrogancia y rebeldía. ¿Entienden? Dios lo que dice es que soportar algo es quedarse como abajo.
no es levantarse, altivez es ponerme así, altivo, alto, de alto. No, Dios dice, ¿qué dice? Quédate abajo. Soportarla es quedarse ¿dónde? En humillación. Cuando Dios disciplina. La pregunta es, La pregunta que nos debemos hacer entonces es, ¿asumimos la actitud de estar debajo del que ejerce disciplina porque está en autoridad? La repito, ¿asumimos la actitud de estar en humillación y debajo del que ejerce disciplina porque está en autoridad sobre mí? En este caso Dios. Pero no es la única. Y fíjate que usa la figura del Padre como alguien que está por encima. Sí, en autoridad, al punto que puede disciplinar. Que disciplina. Versículo 8. Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. O sea que el que Dios no disciplina es porque no es qué. Hijo, es un bastardo. Es un bastardo. Y ese pero significa, escúchame, porque cuando va al origen una cosa brutal, que a pesar de la humillación y el dolor, eso no va a evitar la disciplina. Todos los que Dios ama los ha disciplinado, incluyendo a Cristo Jesús. ¿Hasta dónde llegó la sujeción? Incluyendo a Jesús. Hebreos 5:8. Aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento, aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Entonces, si Jesús sin pecado, Dios lo pasó por un proceso para enseñarle que la obediencia, di a mí. A eso es lo que es claro. A mí. Dios disciplinó a Jesús hasta el punto, pasó sufrimiento, ¿para qué? Aprendió. O sea que la obediencia se ¿qué? Se aprende. Claro, aprendió lo que significa. No aprendió la obediencia, aprendió lo que significa la obediencia, que es diferente. ¿Qué significa ser obediente? Fue lo que aprendió. ¿Entienden? Ahora, ¿hasta dónde llegó la sujeción y la obediencia de Jesús? Filipenses 2:8. Como hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué dijimos ahorita? Que había que ¿qué? Que humillarse, bajito. Ahí está. Se puso por debajo, se humilló. ¿Cómo se humilló? Sigue, ¿hasta dónde? Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Gloria en la cruz. O sea que para tú ser obediente, ¿qué tienes que hacer? Bajarte, humillarte, ponerte por debajo. ¿Por qué Dios disciplina, familia? Porque la desobediencia obliga a Dios ¿a qué? A disciplinar. La desobediencia de sus hijos, la rebeldía, el orgullo, obliga a Dios a disciplinar. Lo obliga porque nos tiene que hacer bien, porque dice que es para nuestro ¿qué? Bien. Para cambiar nuestra forma de ¿qué? De pensar. Miremos lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Esto nos va a ayudar a entender un poquito más la función y la responsabilidad de una autoridad espiritual. ¿Ok? No solo en la casa. Luego leeremos lo que dice Pablo a Timoteo, al pastor Timoteo. ¿Qué es lo primero que les habla y les establece Pablo a la iglesia de Corinto? Pastor Joshua. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia
y paz. Fíjate cómo empieza la carta de Pablo a los Corintios. Los llama como santos. A los santos llamados, o sea, ve, todo es que les establece primero su qué, su identidad. Eso es lo primero, por eso aquí empecé hablando de la qué, de la identidad. Esa es la raíz, la base, la raíz, ¿ok? Les establece su, y ahora primera de Corintios 1:30 al 31. Sigue Dios, Pablo hablándoles. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Los ha unido, ustedes no se unieron. Sigue, voy a seguir enfatizando eso para las personas que aún creen que son ellos. Perdónenme. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante ahora, Dios. ¿Nos hizo qué? Justos, inocentes ante Dios. Sigue. Nos hizo puros y santos. Santos porque nos separó para Él, como pertenencia de Él. ¿Y qué? Y nos liberó del pecado. Yo no entiendo porque todavía esto no lo entienden, de verdad. Sí lo entiendo, yo sé lo que digo. Ese yo no lo entiendo, es como una frustración. Pero entiendo la raíz de por qué no lo entienden. Valga la redundancia, o estoy hablando como Cantinflas. Termínalo, Pastor Joshua. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguno quiere darse guille, que se dé guille solamente del Señor. Oh, gloria a Dios, me encantó como lo leíste. Dar un aplauso al Señor. Me encantó, Pastor Joshua, me encantó. Claro. Miren cómo Pablo empieza a establecerle que quiénes son ellos, porque lo que les va a decir ahora, él no quiere que caigan en qué, en condenación. Pero ahora Pablo va a usar disciplina con los corintios. Pero primero que establece, pero eso no evitó que usara la qué. Pero antes de eso voy a leer, por esta razón, no, vamos a leerlo. Primera de Corintios 3, 1 al 3. Ahora leímos Primera de Corintios 1, 1 al algo, 1 al 30 al 31, ahora estamos en 1 Corintios 3, 1 al 3. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a esa iglesia pura, santa, perfecta, sin mancha, separados para Dios? ¿Qué les dice? Amados libre hermanos, de pecado. Cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Ay. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Padre Santo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Ahora va a explicar cuál era el problema. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Para. Son hijos de Dios y están bajo el control de ¿qué? No del Espíritu Santo. Son salvos, perfectos, sin pecado, justos, pero están controlados ¿por qué? Por su naturaleza pecaminosa. Continúa leyendo. ¿Y qué hacen? Tienen celos unos de otros, se pelean entre sí. División. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Está diciendo eso. ¿Acaso eso no es una prueba de que los están controlando qué? Por eso dije la semana pasada de las divisiones en el corazón, de todo esto, porque eso Dios no lo ve bien. Porque eso no es estar abajo en humillación a la autoridad. Eso es todo lo contrario, eso es estar en rebeldía a la autoridad. Así que eso no demuestra, o sea, que se ve o no se ve. Yo dije un día que el fruto del Espíritu se ve y el fruto de la carne también. Continúa. ¿No viven acaso como la gente del mundo? Fíjate, dice, son hijos de Dios, perfectos, pero ¿acaso no están viviendo igual que los demás? Pablo no le dice, no importa, sigan viviendo como los demás. No, Pablo los corrige. Y dice, eso no está bien. Eso no está bien que ustedes estén viviendo como los demás, controlados por su naturaleza pecaminosa. Y en otra versión dice controlados por la carne. ¿Ok? En otra traducción es lo mismo, sigue.
No viven como la gente. Por esa razón, familia, el apóstol Pablo le dio las siguientes instrucciones al pastor Timoteo, las cuales, escúchame, son parte de sus funciones y son parte de la responsabilidad y funciones de un pastor con una iglesia. Timoteo 4:2, porque Timoteo era pastor de una iglesia y estas son parte de las funciones y responsabilidades que Pablo le dice a Timoteo que como pastor tiene que tener con la iglesia. Segunda de Timoteo 4:2. Predica la palabra. Predica, enseña, claro. Sí. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabe lo que significa? Que una autoridad se sienta bien, no se sienta bien, esté arrastrado de problemas o no esté arrastrado de problemas, esté feliz o esté en depresión, tiene que seguir haciendo ¿qué? El trabajo. Por eso yo no me he rendido y no me quito, porque en el reino uno no se rinde y se quita cuando uno es una autoridad puesta por Dios. Y uno tiene que hacerlo como quiera, no importa cómo se sienta, continúa. Eso es lo que dice el original, búscalo. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. ¿De quién es la función de redarguir? ¿Pero de quién es originalmente? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Pablo le dice redarguye? O sea, convence de que estás mal en lo que está diciendo a las personas. Convéncelo, ese es tú qué. Ahora, ¿con qué los convence? Con la palabra. ¿Y qué usa el Espíritu Santo? ¿Las palabras de quién? Del pastor, para convencer, por favor. Dios usa al pastor como medio de redarguir sus ovejas mediante la palabra, claro, con el poder del Espíritu Santo. Por eso es parte de mi función y de cualquier pastor que es pastor de una iglesia. Responsable, tiene que hacer esto. Sigue. La otra es más fuerte. Léela. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Con amor, claro. Y claro, hay amor, cuidado, protección, todo eso. Ahora, ¿por qué Pablo le dice esto? Porque eso es parte de ¿qué? De las funciones. Muy amada familia, esto sigue el modelo de Dios hacia sus hijos e hijas. Eso es lo mismo que hace Dios. Escúchame, no es lo mismo, ser un pastor, escúchame, que ser un predicador o un evangelista. No es lo mismo. La responsabilidad y funciones son diferentes. Un pastor le toca hacer esto. Un pastor que hace esto, que no hace todo esto, está cumpliendo solo una parte de sus responsabilidades. Un evangelista es como cuando yo hablo con Steven Coco o Abednego, que salimos a comer, ellos se ríen y me dicen, no, ese es lo bueno de ser un predicador o un evangelista. Él dice, no, yo lo llevo a Cristo y el rollo y el hueso se lo dejo al pastor en la iglesia. Y se echan a reír. Es que le toca, porque ¿a quién le toca? ¿A quién puso Dios para crear el carácter y la mente de pensar de Cristo en las ovejas? Al pastor. Al pastor, por favor. Eso no es función del evangelista. Así, Chile, yo le digo, yo quisiera hacer eso. No, porque ellos viven sin estrés, sin dolores de cabeza, se gozan lo que hacen todo el tiempo. Si lo que ven es a gente recibiendo a Cristo, pero no tienen que bregar después con su carne, ni son esa pecaminosa. Ellos dicen, chao, nos vemos, ahí te los dejo. Ese tostón, brega con él o con ellos. Pero familia, esto es parte de nuestra función y tenemos que hacerlo con amor. Pero tenemos que hacerlo. Nos toca, es un mandato de Dios. Hay que redarguir, hay que decir palabra que convenza de que están mal y hay que reprender como pastor. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Por otra parte, ¿con qué se compara esto? Con la disciplina de los padres. Por lo tanto, es la disciplina de los padres la que nos permite entender la disciplina de Dios, o nos debería
ayudar a entender la disciplina de Dios. ¿Por qué Dios disciplina? Esa viene primero en la vida. Por eso en el versículo 6, la palabra paideuo significa entrenar a un niño por castigo. Implica también escucha. Escucha lo que implica en el original. Que a Dios le causa dolor disciplinarnos. Esto fue lo que me voló la cabeza. Que a Dios le causa ¿qué? Dolor disciplinarnos. Eso me hizo boom en el coco. Implica que el que está por encima, en este caso el padre, en este caso, pero todo el que está por encima y disciplina, le va a doler. Todo el que está en ¿qué? Miren, la actitud de humillación del que recibe el castigo le produce al padre dolor. Tener que disciplinar. O sea que a Dios le causa dolor. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros pensamos que el que sufre más es el que recibe la disciplina del castigo. ¿Y sabes qué? No es así. No, no es así. Es más, esto es tan cierto que no es así, que algunos de ustedes no disciplinan a sus hijos y los castigan y corrigen, no por no evitarle dolor a ellos, sino por evitarse ¿qué? El dolor que eso te va a causar a ti. Tan cierto es esto, de que causa más dolor al que disciplina y castiga que al que lo recibe. Por eso es que algunas cosas, personas equivocadamente no lo hacen. Y esta cultura le ha puesto en bandeja de plata a los que no lo hacen, el no hacerlo. Porque ahora eso es malo. Eso es destructivo. Eso le destruye el sistema de su voluntad, de su basura. Creando gente desobediente, orgullosa, rebelde, más de lo que ya son en la carne por naturaleza, egoístas. Y cuando pensé, familia, en esto del dolor que le causa a Dios disciplinarnos, nunca lo había visto, pero dije, claro, se me abrieron los ojos cuando yo disciplinaba a mis hijos. ¿Sabes qué me daba? Dolor. Me daba dolor, pero tenía que hacerlo por el bien de quién. De ellos aguantarme mi dolor. Cuando disciplino ahora a Daniel, a Arlet, a Valeria, me duele un montón. Pero ¿sabes qué? Tengo que hacerlo por amor y por el bien de quién. De ellos mismos. Escúchame. Cuando tengo que corregir a alguno de ustedes, sí, o de mi equipo ministerial, me causa un gran dolor, gigantesco dolor. Cuando tengo que traer palabra de exhortación o de reprensión, me causa muchísimo dolor. Pero muchísimo. A veces estoy una semana casi sintiéndome en depresión en mi casa. Y mi esposa está ahí y ella dijo, yo sé. Porque lo hago porque es mi obligación, pero por dentro me destruye. Me destruye, pero por amor a ustedes y en obediencia y amor a Dios, obediencia, lo hago. A pesar del daño que me causa emocionalmente a mí, que es muy grande muchas veces. Pero tengo que hacerlo porque estoy por encima en autoridad. Y es mi responsabilidad dada por Dios y también lo hago por amor, como dije. Mi equipo ministerial sabe las veces que le he dicho y están todos aquí. Por favor, no hagan cosas así que me obligan a hacer algo que no quiero hacer, que me hace daño, me destruye. ¿O no, el pastor Joshua? Se los he dicho, no me obliguen a hacer algo que estoy obligado a hacer y no quiero. Porque me destruye, me hace daño. Entonces yo entendí el dolor del Padre cuando nos tiene que disciplinar. Eso es nosotros que lo hacemos por amor. Y ese amor que tenemos nos causa tanto dolor cuando tenemos que disciplinar. Aquí está lo grande, lo gigante. Imagínate el dolor a Dios, que Él no tiene amor, Él es amor. Imagínate el dolor, que Él es en su esencia es amor.
Si a ti y a mí que tenemos amor, no somos en esencia amor, nos duele, imagínate a Dios que es amor. Pero lo tiene que hacer por amor, porque nos conviene. Miremos lo que le escribió el apóstol Pablo cuando tuvo que disciplinar a los corintios. Así, 2 Corintios 7, 8 al 10, porque eso no fue lo único que le dijo. No lamento haberles enviado esta carta tan severa. Fíjate que le envió una carta que pudo haberlo y lo hizo en otras ocasiones de frente. Esta carta tan ¿qué? Tan severa, y eso se leía en la iglesia. Eso no era que el pastor la cogía y la leía a él. Eso era para la iglesia. Sigue. Aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. ¿Ven? Claro, y fíjate, a él le causó dolor porque les causó ¿qué? Dolor. Es que el disciplina es así. Sigue. Que el que disciplina por amor, que disciplina por venganza, no. Por desquite, ese no. Ahora, me alegro de haberla enviado. ¿Me qué? Me alegro. Ahora va a decir por qué se alegra. Continúa. No porque los haya lastimado. Y los lastimó, pero no se alegra porque los lastimó. Ahora va a decir por qué. Sino porque el dolor hizo. ¿El qué? Di el dolor que produce la disciplina. ¿Qué hizo? ¿Qué provocó en ellos? Que se arrepintieran y cambiaran su conducta. ¿Que se qué? Que cambiaran su forma de pensar, por lo tanto, ¿su qué? Su conducta. Eso es lo que Dios provoca y quiere hacer con la disciplina y la corrección. Entonces Pablo estaba contento porque su carta severa que los hirió y les dolió, provocó ¿qué? Que el Espíritu Santo la usara para guiarlos al arrepentimiento, darse cuenta de que estaban mal en pecado, cambiar su forma de pensar y por lo tanto su conducta cambió. Termínalo, por favor. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. Wow, o sea que Dios quiere que tengamos eso. Una clase de tristeza. Continúa. De modo que no les hicimos daño de ninguna manera. El dolor y la humillación que les causé no fue hacerles ¿qué? Daño. No fue eso, fue bueno. Sigue. Por eso cuando disciplinas a tu hijo es bueno. Por eso cuando Dios nos disciplina es bueno. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Y para los que somos salvos no es salvación del espíritu, es salvación ¿de qué? Del alma, del sistema de pensamiento, de nuestra forma de pensar y de actuar. Pero fíjate, eso que sufrimos nos aleja ¿de dónde? Claro, porque nos crea conciencia y nos cambia la forma de pensar, nos aleja del pecado. Y fíjate que somos sin pecado, pero Pablo dice que nos aleja del pecado. ¿Del pecado dónde? En el alma. No es en el espíritu no puede pecar. Pero Dios no le interesa solo que yo sea sin pecado en el espíritu. Dios desea que mi alma se aleje del pecado. Siempre vamos a pecar, pero no, Dios no quiere que vivamos nuestra alma atada al pecado, porque los corintios, Pablo se lo dijo, ustedes viven ¿qué? Amarrados, agarrados, controlados por su naturaleza pecaminosa. Ese era el problema, no era que pecaban, era que vivían controlados. Continúa. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, esa resulta en muerte espiritual. ¿Qué más claro que eso, familia? ¿Qué más claro de las funciones de una autoridad espiritual? Por eso hago cosas que hago, que algunos de ustedes se resienten, otros se duelen, otros se hieren. Me toca hacerlo. Pero el dolor tuyo no se compara con el que yo tengo adentro, que tú no lo sabes. No, ese no lo ves. Ese no lo ves. Pero eso es una tristeza de la cual no tengo que lamentarme, porque es una tristeza que lleva ¿a qué? A un cambio de forma de pensar, y tú tampoco deberías. Porque eso te cambia la forma de pensar. Miren, familia, es muchísimo mejor que Dios nos disciplina que Dios nos suelte. Oh, sí.
Dios soltó al hijo pródigo, el padre. ¿Lo soltó o no lo soltó? Sí, lo soltó. ¿Y qué pasó? ¿Le fue bien? No, le fue bien por un tiempo, pero después no le fue bien. Le fue bien mal. Pero eso se llama quebrantamiento. El hijo pródigo vivió un quebrantamiento. La gente dice, pero ¿y por qué Dios no lo disciplinó por la gracia? No, es que ya él había pagado el quebrantamiento. Él no necesitaba disciplina. Ya él vino disciplinado. Él vino transformado. ¿Para qué más disciplina? Lo que necesitaba era restauración. Pero sufrió quebrantamiento. Por eso el fruto se fue altivo, rebelde, orgulloso. Dame lo mío, que me voy a hacer lo que me da la gana. Y entonces vino, Padre, ¿qué quieres que haga? Qué actitud diferente. El quebrantamiento hizo que el fruto del Espíritu, el que no cae y muere, queda solo. No muere, pero el si muere, lleva mucho que fruto. El fruto del Espíritu. Ahora él vino en humildad y mansedumbre, reconociendo su pecado, reconociendo lo que estaba mal y con una forma de pensar diferente, de obediencia y sujeción al Padre, ya no de rebeldía y desobediencia. Por eso no necesitó disciplina, porque ya había recibido un quebrantamiento. El quebrantamiento había hecho su función, transformar su manera de pensar. Por eso aún así Dios lo dejó por catarsis, el Padre poder decir una parte. Sí, porque él lo pudo haber detenido desde un principio, pero lo dejó decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él no lo paró ahí, porque eso es él sabía que el hijo necesitaba que sacárselo de adentro, aunque estaba que perdonado y transformado. Pero cuando dijo, ya no soy ¿qué? Digno, de decir tu hijo, para. Hasta ahí llegaste. Catarsis es que tú te liberas, te desahogas y te liberas de algo que te está atormentando. Por eso Dios dice, ven, tráeme, dime. ¿Entiendes? Para que, lo suelte. Sí, es para que suelte. Eso es una palabra de consejería y psicología. Para que suelte, libere lo que tienes ahí. Y el muchacho iba para allá, pero iba loco. Eso es lo que tenía en mente, porque eso fue lo primero que dijo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de su orgullo, de su rebeldía, de su desobediencia. Y preparó, pero lo hizo bien. Porque eso demostró un cambio de la forma del corazón. Y Dios dijo, no, ya tú no necesitas disciplina, el quebrantamiento ya fue suficiente. Ahora hay que restaurarte. Y no es restaurarte a tu posición porque ella era hijo. Restaurarte a que te veas como lo que eres. Pero vino en sujeción y en obediencia al Padre. No podemos pasar eso por alto. Vino en sujeción y obediencia al Padre. Vino con una mente transformada y un carácter transformado por el quebrantamiento. Dios me soltó por 20 años. Yo hubiese preferido que me hubiese disciplinado en el primer año y no dejarme 20, porque yo sé lo que yo pasé. Pero parece que Dios sabía que yo necesitaba un quebrantamiento y no solo disciplina. Así que me permitió un quebrantamiento. Y ese no es el único que me ha permitido, sino varios. Versículo 10, que estoy terminando. Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Por cuánto tiempo nos disciplinan los padres terrenales? Poco. Y según les parecía mejor. Pero Dios, ¿por el cuánto tiempo? Por una parte de nuestras vidas, por el resto de nuestras vidas, para que participemos de esa separación del mundo que Él hizo de Él hacia Él, de nosotros hacia Él, para que participemos de lo que Él determinó que fuéramos separados. ¿Para quién? No está hablando de participar sin pecado, es participar ¿de qué? De vivir separado. ¿Para quién? Para Él, como vive Jesús, separado para Dios.
Así que para eso, por eso Dios nos disciplina, porque nos ven un camino que equivocado y dice, no, yo tengo que disciplinar a Misa, porque es que para cambiarle el rumbo a Axel, a mí, a José, a cualquiera. Stephanie. Versículo 11, para terminar. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Da el fruto apacible de Jesús. Eso es lo que dice. A los que en la disciplina han sido ¿qué? Ejercitados. Y eso es lo que Dios busca con la disciplina, no es hacernos daño. Es que el fruto apacible de Jesús, incluyendo la benignidad, salga a través de nosotros. Oh, gloria a Dios, aleluya. Ese es el propósito de la disciplina. Por eso Dios nos disciplina y dice que nos va a disciplinar en el resto de nuestras vidas. Porque seguimos teniendo debilidades. Y Jesús fue el mejor ejemplo de esto, ya lo dije. Versículo, séptima cosa de 8 que hace Dios con la benignidad hacia nosotros. Su intervención en nuestra vida. Él no solo nos salva, sino que también envió el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Y en todo momento el Espíritu Santo nos guía, nos convence, nos trata con bondad, con amor, con gentileza, sinceridad, instrucción y disciplina, como ya hemos explicado y visto en la Biblia. Todas esas son funciones del Espíritu Santo. Número 8 y última. Su presencia con nosotros. Dios no ha puesto condiciones a ninguno de sus hijos para estar a su disposición para morar en ellos. Hebreos 13:5, estoy terminando. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Eso es una de las promesas que Dios dice que nunca cambia y no deja de cumplir. Preciosa familia, la Biblia nos recuerda que nuestra vida debe ser un reflejo de la benignidad de el Señor Jesús. Proverbios 19:22. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Dios valora lo que el mundo va en contra de lo que el mundo considera varonil. Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti. Nunca se aparten, ¿qué? Sigue. La misericordia y la verdad. La verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Oh, gloria a Dios. Y eso es el Espíritu Santo que está hecho para atarla. La bondad comienza en la mente y en el corazón. Yo voy a leer, pueden subir. Zacarías 7:9. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Eso es lo que Dios espera que hagamos entre hermanos. Familia, la benignidad no se limita al corazón, sino debe ponerse en práctica con acciones en todo lugar y en todo momento. Debe ser un estilo de vida. ¿Sabes por qué debe ser un estilo de vida? Porque es el estilo de vida de Cristo Jesús. Para terminar, primera de Pedro 2:3. Si es que habéis gustado de la benignidad de Dios, fíjate, si es que habéis gustado de la benignidad de Dios, que es la que te llama y te perdona y te salva, te guía al arrepentimiento, después de disfrutar la gracia, ¿después de qué? Disfrutar la gracia y de la bondad de Dios, debemos añadirla a nuestro estilo de vida. ¿Qué debemos añadir? La bondad, la benignidad a nuestro estilo de vida. Mire, familia, es fácil pasar por alto la bondad y la benignidad que Dios nos expresa cada día. Por eso nos recomiendo que esta semana saquemos tiempo para meditar y pensar en qué formas podemos reconocer cómo Dios nos ha demostrado su benignidad y su bondad y agradecerle. No solo quejas, no solo reclamaciones. Pensemos, porque Dios te ha mostrado y me ha mostrado montones de veces su benignidad y su bondad y su amor. Una de las maneras, te pregunto, la manera que interactúas con tu pareja o tu familia demuestra bondad y benignidad. ¿Por qué será que en el hogar es una de las
lugares más difíciles de expresar benignidad. ¿Cómo sería tu hogar y los hogares si viviéramos en la benignidad de Jesús unos a otros? ¿Cómo sería la iglesia si viviéramos en benignidad unos a otros? Escúchame, cuán benignos somos con las cosas del reino. Y oye esto, y cuán benigno eres con tus autoridades espirituales. Tus autoridades en tu casa, en el trabajo y en la iglesia. Cuán benigno eres, cuán sujeto y obediente eres. Si Cristo Jesús, si su Espíritu Santo está obrando, no dije está en ti, está obrando a través de ti el fruto del Espíritu, no hay manera que tú no demuestres benignidad y bondad a las autoridades. Si no lo estás haciendo es porque el fruto del Espíritu no se está manifestando a través de ti. Y entonces se está manifestando el orgullo, la rebeldía, la desobediencia, el egoísmo. Como Pablo decía, se ve. Pero Dios nos dio a Cristo. Y el Espíritu Santo, para que muriendo, no voy a hablar de morir hoy, pero esa es la forma. A nuestro decirnos de nuestra carne, Cristo pueda, el Espíritu Santo pueda expresar a Cristo Jesús a través de nosotros. Pero tenemos que morir. Y un día de esto voy a hablar de las 3D: desnutrir, desmentir y desnudar nuestra carne, que son las 3 cosas que hay que hacer para morir a ella. Padre, te damos gracias esta tarde. Gracias por tu amor. Gracias por tu poderosa palabra. Te pido en el nombre, la autoridad y los méritos de Jesús, que tu Espíritu Santo haya grabado estas palabras en cada persona. Que aquellos que necesitan hoy y necesitaban ser confrontados, reprendidos, disciplinados con tu palabra, lo hayan recibido con mansedumbre, con amor. Y tu Espíritu Santo haya podido redarguirlos a través de tu palabra y transformar y cambiar su forma de pensar, para que así que la conducta que están teniendo sea cambiada, sea transformada a la conducta de Cristo Jesús. Y si hay alguien que no te conoce todavía, que hoy reconozca que sin Cristo Jesús no hay forma de recibir el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna, que es un regalo por la cual Él pagó y no podemos ganarlo. Y si quieres hacerlo, repite esta oración. Si nunca lo has hecho, si lo hiciste, estás alejado, lo que tienes que retornar a tu relación con el Padre. No tienes que hacer confesión de fe de nuevo. Eso se hace una sola vez en la vida. Se nace una sola vez. Pero haz esta simple oración. Si nunca lo has hecho y hoy quieres confesar y recibir a Jesús como Salvador. Amado Dios, te doy gracias hoy por esta palabra que me ha hecho entender que solamente puedo obtener el perdón de mis pecados pasados, presentes y futuros, la salvación y la vida eterna como un regalo. Y esto porque Jesús pagó por Él en la cruz. Él tomó mi lugar, recibió el castigo, el juicio y la ira que yo merecía, para que yo pueda recibir tu amor, tu misericordia, tu perdón, la salvación y la vida eterna sin merecerlo. Y hoy acepto que Jesús pagó mi deuda de pecado, que no tengo nada ni puedo hacer nada para lograrlo. Él lo hizo todo. Y hoy lo confieso y lo recibo como Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Busca una iglesia donde te enseñen de Jesús, no ley, de Cristo Jesús y de gracia reformada, y reúnete. Si no tienes una iglesia, te decimos, échate para acá, Centro Cristiano de Alabanza. Te amo, iglesia, te amo. Son más que bendecidos. Chao. Gracia y paz a todos ustedes.